hay un filósofo griego que decía de que nosotros tenemos que aparentar ser lo que vamos a hacer en el futuro. Y el sabio Salomón decía que las apariencias engañan, que van en la hermosura, que todo ese tipo de cosas son una vanidad. Pero nosotros, hermanos, tenemos que tratar, eso me lo ha venido diciendo desde hace mucho tiempo atrás mi mamá, me lo decía la pastora Angie, lo ha dicho el pastor también, que nosotros como siervos del Señor tenemos que vestir adecuadamente, ¿verdad? Conforme a lo que profesamos ser, ¿verdad? De esa forma. Entonces, el asunto está de que cuando uno lo vende en manga larga y pantalón de tela, la gente, ¿verdad que le toca predicar? ¿Verdad que le toca dirigir? Y tal vez no le toca eso, pero como estamos acostumbrados a siempre vestirnos bien para ese momento, solo para ese momento, pero de ahí para los otros momentos no, cuando no nos toca no, ¿entiende? Entonces la gente, solo cuando le toca es de que se pone así. Aunque nos incomode, ¿verdad? La corbata en mi caso, la manga larga en mi caso, hay que procurar por todos los medios tener ese grado de fe en obediencia. ¿Entendieron los hombres? Y para las mujeres no voy a decir nada, porque ya lo saben. Ellas ya lo saben, entonces no es de decir mucho, porque ellas son muy obedientes en el tema de la vestimenta. Son muy obedientes. Entonces, hermanos, ayer el Señor estaba hablando a mi vida. Gracias. Estaba hablando a mi vida acerca de un texto que estuve en la casa de Freddy. Bueno, me voy a acostarme un rato a la casa, pero no me acosté porque vi que estaban durmiendo mi mujer porque estaba cansada. Y bueno, agarré las escrituras porque mi Biblia estaba ahí y estaba leyendo en el Salmo 42, ¿verdad? Era un salmo muy conocido y me llamó muchísimo la atención ese salmo y empecé a indagar y a investigarlo, a ver qué era por qué estos hombres de Dios hablaban de esas cosas. Y ayer que me pusieron a dirigir también puse ese ejemplo y empecé a explicarlo un poco. Y hoy posiblemente vamos a hablar de eso, vamos a hablar un poco de estas cosas. Miren, hoy me vine a la vieja usanza, hermano. Quería recordar cuando estaba iniciando en el Evangelio, hacía unas notas así como esta, y ahí entonces escribía los textos. Digo, voy a dejar un poco la tecnología atrás y vamos a usar la Biblia, porque son cosas que también se han perdido. No digo de que todos los hermanos lo hagan, pero difícilmente es de que encontremos a alguno de los que nos conocemos aquí con su Biblia o en la mano o debajo del sobaco, le decimos nosotros, ¿verdad? Es difícil encontrarnos con personas ahora que sean cristianas que anden cargando su Biblia, y principalmente deberíamos de hacerlo aquí. Yo sé que en Chamelecón la mayoría de la gente la usa como un escudo, ¿entiende? Para que me reconozcan, por si se quieren equivocar, que me reconozcan que soy un cristiano. Entonces, esto debería de ser para nosotros nuestra representación visible de que somos cristianos, ¿verdad? Digo a todos nosotros, ¿verdad? Que cuando nos encontremos en la calle la gente se pregunte por qué ando cargando un león aquí, en eso, que tengan la inquietud de qué es ese libro que cargamos. Entonces era eso. Bueno, después de estas instrucciones, hermanos, me avisan con referente al tiempo, porque tampoco ando el teléfono aquí, ¿ok? No se sientan mal por decir, hermano, ya es tiempo, ¿ok? Más o menos hagan una seña que yo lo voy a ver. Si les ignoro, ya es cuestión mía. Entonces, ¿qué tal si se ponen de pie solo un momento y vamos a orar y le vamos a darle gracias al Señor porque nos da esta grandísima oportunidad de poder estar aquí y de poder escuchar su palabra. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos gracias, Señor, porque en tu buena voluntad, Dios mío, has permitido, Señor, y has
consentido, Señor, en el espíritu del pastor, que me diera la oportunidad, Señor, de poder estar aquí en pie, enseñando a esta gente maravillosa, Padre. Gracias, Dios. No soy digno, Padre, lo reconozco, no soy digno de poder estar enseñando tu santa y bendita palabra, Señor. Esto lo debería hacer gente más docta, Señor. Reyes deberían de explicarla, Dios. Gente que tenga una cercanía más a ti, Dios. Pero nos ha dado la oportunidad, Señor, y no vamos a desperdiciarla, Padre. Es un gran honor, un gran privilegio del poder hablarla, Señor, de poder dejar de que tú hables a mi corazón, hables al corazón y al alma de cada uno de los hermanos que están aquí ahora reunidos. Danos corazones, Señor, sensibles a tu voz. Danos un espíritu limpio, Señor, y recto, que te respete en ese momento. Permítenos, Señor, con humildad recibir esta palabra y que pueda, Padre eterno, terminar y producir en nuestros corazones, Dios, algo bueno, Padre, que podamos ponerla en práctica, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Miren que quería enseñarles referente a qué hacemos nosotros cuando nos vemos envueltos en dificultades. ¿Qué acciones hacemos? ¿Qué actitudes tomamos? ¿Cómo nos comportamos en base a eso? Hay un escrito que se encuentra en San Mateo, en el versículo, vamos a ver, es en el capítulo 11. En el capítulo 11, en el versículo 6, dice de esta forma: Jesucristo expresó estas palabras, dijo: bienaventurado es, ¿lo tienen? Amén. Dice: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. En otras traducciones de la Escritura dice: bienaventurado el que no tenga duda de mí. Bienaventurado es el que no tenga duda acerca de lo que Él es, acerca de lo que Él dice. Él dijo esto por motivo a una pregunta que mandó a hacer uno de los hombres más influyentes de Israel en ese tiempo, que fue Juan el Bautista, diciendo esta pregunta. Mandó a dos de sus discípulos a hacerle esta cuestión a Jesús. Le dijeron: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Juan estaba preso en ese momento. Estaba encarcelado por unas palabras que salieron de su boca al decirle a un líder de Israel de esta forma: no es permitido, no es bueno, no te es lícito que estés con la mujer de tu hermano. Eso fue lo que él dijo. Y por esa causa lo metieron preso. Por intervenir en acciones o en cosas que nosotros podemos decir que no le deberían de importar, pero estaban sucediendo actos inmorales en el pueblo de Israel, y principalmente con las autoridades políticas. Y a Juan lo metieron preso, pero lo sorprendente de todo esto es que Juan ya había visto, la única persona, ya había visto el cielo abrirse y escuchar una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan fue el que vio y oyó esas palabras. También lo sorprendente es de que anteriormente Juan el Bautista estaba bautizando a la gente, y él dijo abiertamente, lleno del Espíritu Santo, desde antes de nacer, dijo de esta forma: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo dijo nadie más, lo dijo Juan. Juan dijo eso. También refirió otras palabras a Juan y dijo: yo vi descender el Espíritu Santo de Dios en forma corporal de paloma y posó sobre la cabeza de Jesús. Y el que me envió a bautizar dijo: a quien vea descender el Espíritu Santo de esa forma, ese es. No sé si comprendieron todo lo que le estoy diciendo, pero ahora está metido preso
por andar envuelto en la vida de otras personas, por querer hacer de que esas personas moralmente vuelvan al camino. Por eso es que él dijo: arrepentido, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira de Dios o de la ira venidera? Y por esas cosas, no fue por decirle serpiente a las personas, fue porque le dijo a un hombre: no hagas eso. Nunca en Israel se tienen que hacer esas cosas. No conocerás la desnudez de la mujer de tu hermano, estaba escrito. Ahora, él se ve preso, ¿no? Está en una dificultad. Y entró la duda en su corazón y dijo: Jesús, ¿sos el que esperamos o hay que seguir esperando a otro? Porque presentía que lo iban a matar, porque presentía que sus días estaban terminando. Y usted me va a decir: pero ¿cómo entra la duda en el corazón de un hombre tan espectacular? Un hombre que fue lleno, así como dice el Salmo, que el embrión de Juan vieron los ojos de Dios, porque eso fue lo que sucedió cuando María saludó a Elizabeth. Fue lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo un hombre tan maravilloso, tan lleno de Dios, el más grande de todos los profetas, duda en una circunstancia así? ¿Por qué si Jesús vio a Jesús y aparte de eso vio todas las cosas? Él mismo habló con su boca y en ese momento manda a preguntar: ¿sos ese o no sos ese? Y Jesús dijo esta palabra, dijo: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Y por eso en otras versiones dice: bienaventurado es el que no duda de mí. Y empezó a recitar de Juan el Bautista muchas cosas referente a Juan, exaltando el nombre de Juan, a pesar de que manda a preguntar una pregunta en la cual cualquiera de nosotros podríamos decir: hombre, si no fue que vio el cielo abierto, no escuchó él audiblemente la voz de Dios, no fue él el que dijo el Cordero, y ahora sale con que sabe si es o no es. Si ya se lo había confirmado Dios. Pero cuando nosotros nos vemos envueltos en dificultades, aún el hombre que tiene más fe en el mundo le cuesta creer a la palabra de Dios. ¿Por qué causa? Porque nosotros somos carnales y la palabra de Dios es viva, es espiritual. Entonces, por esa causa nos cuesta mantenernos confiando en que Jehová Jireh. Nos cuesta estar tranquilos pensando de que Jehová es Shalom. Nos cuesta estar pensando de que Jehová proveerá. ¿Entienden? Nos cuesta estar pensando en que Él es nuestra fortaleza, que Él es el Shaddai, que Él es el Todopoderoso en nuestra vida. Nos cuesta porque somos carnales. Pero si nosotros hacemos morir lo carnal en nuestra vida, entonces lo espiritual va a ir resurgiendo. Entonces vamos a ir confiando y confiando más en el Señor hasta que ese tipo de cosas carnales dejen de ser una preocupación en nuestra vida. Yo creo que a Juan no era que le preocupaba morir, no era que tenía miedo a la muerte. Creo que él lo que sentía era saber si su tiempo se iba a alargar más. Él lo que quería era estar completamente seguro que Israel estaba encaminado en el camino del Señor. Y por eso el Señor Jesucristo dijo que ese era el mensajero de Dios. No había un otro mensajero, era Juan el mensajero. No había ningún otro. Juan era perfectamente el mensajero de Dios, a pesar de esa duda. Ahora nosotros, hermanos, nos vemos envueltos en dificultades y la palabra de Dios es muy escasa en nuestra vida. No porque no la reciten aquí los 2 capítulos. Muchas veces se vuelve escasa porque no la vivimos en nuestros hogares. Entonces, cuando nos vemos envueltos en las dificultades, o como dijo el apóstol Pablo, las leves y momentáneas tribulaciones, dijo él. Él le llamó leve a que lo apedrearon, a que naufragó, a que estuvo preso, a que por poco lo matan 2 veces. Él le llamó a esas cosas leves. A esas cosas le llamó leves él. ¿Cómo le llamaría él
a las angustias que vienen a nosotros porque no tenemos euros, pero tenemos comida en la casa. ¿Cómo le llamaría Pablo a eso? Entonces, ¿por qué nos angustiamos tan pronto nosotros? ¿Por qué el enemigo logra sacar o robarnos la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Cómo nos lo logra quitar tan rápido? ¿Por qué la perdemos tan pronto? Porque hay dos cosas, hermanos, y tengo que decirles la verdad, somos muy carnales. Somos muy carnales y no vivimos en lo espiritual de Dios, y por eso nos cuesta mantenernos aferrados a la roca que es Cristo. Y eso es lo que le pasaba a Juan en ese preciso momento. Pero vean, para que podamos entrar un poco más, miren lo que dice en el Salmo 42, que eso era lo que estaba queriendo hacerles entender el día de ayer, para que pudiéramos adorar a Dios con todo nuestro corazón y con toda libertad. Miren lo que dice en el Salmo 42, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Eso decían estos hombres de Dios, y decían: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ahora, ¿nosotros qué hacemos cuando nos vemos envueltos en dificultades? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos? No les voy a decir lo que ustedes hacen porque no lo sé, pero algo que sí nosotros corremos a hacer es angustiarnos, a preocuparnos. Y a veces nos preocupamos por cosas que van a suceder mucho a futuro, y nos preocupamos y dejamos de que las preocupaciones inunden nuestro corazón, y no sabemos de qué forma acercarnos a Dios, no sabemos de qué forma buscar a Dios. Y aún mucha gente dice: es que yo siento a Dios muy lejos, es que para encontrar a Dios está muy lejos. Y el profeta Moisés decía de que cerca de nosotros está la palabra para que la creamos, en nuestro corazón, en nuestra boca. También el apóstol Pablo recitó lo mismo en Romanos capítulo 10. Él decía de que cerca de nosotros está la palabra para que nosotros creamos al anuncio que Moisés había dado acerca de Jesucristo. Y eso es lo que pasaba. David hace esta comparación, los siervos de David hacen esa comparación diciendo: como un siervo brama por encontrar agua, así clama el alma mía por encontrar al Dios vivo. Yo le mandé unos videos a Freddy para ver si los podían poner ahí arriba. Sí se pueden poner. Entonces, ¿qué tal si ven al siervo cómo le hace? Yo creo que le tenés que subir. Iniciar. Bueno, esos son los bramidos de los siervos. Pero ustedes van a decir: pero es que ese es el rumido de ellos. Ellos no andan rumiendo, no andan haciendo bulla. Lo hacen porque están angustiados, porque están tratando de buscar, de llenar esa parte en su vida, porque están a punto o incluso de perder la vida porque no encuentran agua, porque ellos sí presienten que están muy lejos. Ahora, cuando el Espíritu Santo de Dios se contrita dentro de nosotros y nosotros nos entristecemos, cuando el Espíritu de Él se contrita dentro de nosotros, nosotros nos entristecemos. Y nos entristecemos, y lo que hacemos es correr
donde nuestro mejor amigo, donde nuestra mejor amiga, y desahogarnos y contarle y decirle las leves tribulaciones que están pasando. Intentaron matarme, intentaron apedrearme, sufrimos un naufragio, estamos viviendo estas situaciones. Corremos a contar esas cosas, a desahogarnos, y después de eso ya el espíritu se tranquilizó, pero no buscamos la verdadera fuente. Saben, el sabio Jeremías decía de esta forma, dice que nosotros empezamos a confiar en nuestras propias fuerzas. Dice, cavaron para sí cisternas rotas que no pueden retener agua. Eso era lo que él decía. Eso es lo que pasa con nosotros cuando nosotros venimos y en medio de las dificultades, en medio de las aflicciones, lo primero que hacemos es correr a desahogarnos, correr a soltar esas cargas para echárselas sobre el cuello de otra persona o sobre los hombros de otra persona, y esas personas tienen que soltar esas cargas a otra persona. Yo sé que ustedes no, hermano, es que mi amigo, mi amiga es una tumba. La de Tutankamón posiblemente que esa la tienen muy abierta, ¿entienden? La han excavado muchísimo. El Señor, hermano, dice de que echemos todas nuestras cargas y ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Es el que va a dar la respuesta. Si hace falta dinero, Él lo va a dar. Si hace falta salud, Él lo va a dar. Si hace falta, hermanos, un abrazo, Él lo va a dar. Yo no estoy diciéndoles, hermanos, con esto para que no me vayan a interpretar que usted no cuente con sus autoridades espirituales, con sus mejores amigos que son muy llenos de Dios, con sus mejores amigas que son muy llenas de Dios. Sí puede, pero no hay nadie que pueda solventar esas cosas sino Él. Por eso es de que vamos a encontrar aquí en la Escritura a este hombre diciendo, como ese siervo que está bramando, Dios mío, yo así lo hago. Señor, eso es lo que yo hago. Por eso Él dice, por las noches mis lágrimas fueron mi pan. Derramo mi alma delante de ti, decía en el verso 3, diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Y a veces, cuando hay pecado en nuestra vida, nos sentimos muy lejos de Dios, porque el pecado separa al hombre de la santidad de Dios. Pero nosotros, en vez de acercarnos a Dios, lo que hacemos es apartarnos más. Y así sucesivamente nos vemos envueltos en esas cosas. En vez de tratar de buscar a Dios, en vez de tratar de ver dónde está, de tratar de acercarnos más a Él, lo primero que hacemos es, bueno, ya la gente ya se dio cuenta que yo bebo, ahora me da igual, me voy a tirar a la bebida. Bueno, por fin se descubrió de que soy un fornicario, bueno, me da igual ahora. Cuando debería derramar su alma por buscar al Dios vivo. ¿Entiendes? Lo que pasa es de que nosotros como seres humanos pensamos de que Dios ya se apartó de nosotros, que su misericordia se fue de nosotros. Y ahí es donde las personas, en vez de acercarse más a Dios, le dan más cabida a la duda. Por eso es bienaventurado el que no duda, bienaventurado el que no tropieza. Por eso es que Él decía de esa forma. Y ahora nosotros vemos a ese ejemplo de ese siervo clamando porque necesita acercarse y no se rinde. Dice, olfatea el agua a kilómetros, y cada vez que se da más cuenta de que está muy lejos, brama más, llora más, porque siente que está lejos. Pero Dios no está lejos de nosotros, porque no es un agua que está en un solo sitio. El Señor Jesucristo dijo que el que cree en Él, de su interior iban a correr esas fuentes de agua de las cuales David pedía, clamando y diciendo, Señor, mi alma tiene sed de esa agua. Y la mujer le preguntó a Jesús y le dijo, ¿cómo puedes tú sacar esa agua? Y él le dijo de que el agua que él iba a dar iba a saltar para vida eterna. Y así pasa con nosotros. Ahora, ¿por qué nosotros, hermanos, no le damos esa importancia a esa agua? ¿Por qué nosotros no le clamamos a Dios todo el tiempo diciéndole, Señor, dame a mí a beber de esa agua?
a menos que nos encontremos en una dificultad, a menos que verdaderamente no estemos envueltos en dificultades, nosotros no podemos clamarle así de esa forma a Dios. Por eso uno de los profetas dijo, si los hacías morir, se acercaban a ti. De lo contrario, el pueblo no se acercaba. Nunca. Imagínense que Dios hace un momento estaba hablando en Segunda de Crónicas, ¿no? Y estaba diciendo de que Josafat consultaron a un verdadero profeta y él dijo, no vayan. Y entonces no hicieron caso, lo abofetearon, lo metieron preso, le dieron pan para que estuviera vivo, pero que se fuera muriendo poco a poco, y le dieron agua de amargura. Ahora, cuando el hombre se vio envuelto por sus enemigos, fue cuando clamó a Dios. Y Dios, que es amplio en misericordia, que es amplio en perdonar, volvió a librarlo. Los enemigos lo rodearon, si los que estaban prestando atención lo rodearon, y él fue librado, porque dice, clamó a Jehová en esa angustia. Ahora, el apóstol Pablo también dijo algo muy importante, y eso ya es para nosotros. Dijo de esta forma, de que en el día aceptable, dice de que él nos llamó, y en el día oportuno nos socorrió. Y dijo una parte muy importante, he aquí el día. Este es el día oportuno. Lo que pasa es de que nosotros le clamamos a Dios cuando ya vemos a nuestros hijos en rebeldía. Le clamamos a Dios cuando estamos en una camilla de un hospital. O le clamamos a Dios cuando nosotros tenemos que estar llorando en un féretro, en un ataúd. Cuando nosotros pudimos haber hablado a Dios, haber buscado a Dios, haber tenido ese encuentro con Dios todos los días. Yo he escuchado mucha gente que dice de esta forma, yo me acuerdo cuando yo era cristiano, yo me acuerdo, o yo me acuerdo cuando tenía a mi mamá, o yo me acuerdo cuando tenía a mi papá. Y solo son recuerdos ya, porque cuando nosotros, hermanos, tenemos mucha abundancia de algo, como que lo menospreciamos. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a valorar todo lo que Dios nos da. La mujer que Dios nos ha dado, los hijos que Dios nos ha dado, la familia que Dios nos ha dado, y las cosas que no nos ha dado también son cosas de las cuales nosotros tenemos que valorarlas. Como por ejemplo, escucharon, ¿no?, lo que se tiene que pagar ahora mismo de dinero aquí en la iglesia. Sí, ¿verdad? Ahora, ayer me dijo algo Cintia, lo que cuesta para que vos prediques aquí. Estábamos como a las 11, 12 de la noche, creo que allá, terminando de freír unos tacos. Ahora yo digo, ¿cuándo menospreciamos ese tipo de cosas? Cuando yo vengo y me paro aquí sin prepararme. Bueno, si los hermanos ya saben, ellos le dan importancia a los profetas, a los salmistas, a esto, a lo otro, no hay nada de eso, entonces no me preparo. Cuando nosotros entendamos ese tipo de cosas y agarremos el valor que esto se merece, nosotros nos vamos a dar cuenta que no le estamos hablándole a cualquier persona, que nos venimos y nos reunimos aquí y que Dios nos da el privilegio de estar en una de las iglesias más caras de Sevilla. Entonces, cuando nosotros venimos aquí, nosotros nos damos cuenta de que tenemos un gran privilegio, pero como ya estamos acostumbrados de que cada fin de mes el Señor va a ver cómo pagar las cosas, entonces nosotros por eso venimos y echamos €1 a la fonía. Por eso nosotros venimos y menospreciamos a veces al hermano que se sienta a la par de nosotros, no dándole la debida importancia que se merece, porque estamos acostumbrados. Ahora, como ya estamos acostumbrados a que somos hijos de Dios, a que nos congregamos en una iglesia, a que el Espíritu de Dios está aquí todo el tiempo y que si nosotros queremos lo podemos sentir, a que, bueno, vamos a ver si el Espíritu de Dios hace algo hoy, vamos a ver qué pasa. Entonces, nosotros no le damos esa debida importancia. Si nosotros estuviéramos en la condición de los apóstoles,
que Dios vino y tuvo que levantar a un Saulo para que los persiguiera, dice la Escritura en el libro de los Hechos, que la iglesia estaba tranquila y que estuvieron tranquilos. Pero Jesús había dicho: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Fueron llenos del Espíritu Santo y se asentaron. Estuvieron tranquilos. Hasta que se levantó Saulo a perseguir a la iglesia y asolaba a la iglesia de casa en casa. Ahí fue cuando empezaron a esparcirse. Y muchas veces, hermanos, no es una revelación que les voy a dar porque sé que ustedes lo conocen, pero muchas veces Dios tiene que levantar a un Saulo a que fastidie, a que fatigue, a que persiga, para que podamos movilizarnos. Y ahora no se ha levantado. Pero cuando vengan las verdaderas aflicciones que deben de venir a los cristianos, yo creo que ahí es donde vamos a tener y vamos a recordar cómo nos reuníamos aquí y vamos a decir cómo quisieran que el hermano Javier o todos los que cantamos allá hagamos un megaculto, porque cuando hace falta algo lo deseamos, pero cuando lo tenemos todo el tiempo no lo deseamos. Por eso es de que van a ver ustedes a hombres y mujeres pensando que la mujer y el hombre del prójimo es mejor que la suya, hasta cuando ya no la tiene o hasta cuando ya no lo tiene, porque se aferraron tanto a que lo conocen, a que lo tienen, a que siempre va a estar ahí, que cuando ya hace falta, entonces dice uno: bueno, era mejor que el que tengo ahora. Y así puede pasar en el sentido espiritual con nosotros también. Como tenemos todo el tiempo la oportunidad de entrar aquí, de adorar a Dios, y a veces lo malgastamos, lo desperdiciamos, y Dios no puede estarle dando de las perlas a los cerdos. Yo sé que usted me dice: hermano, pero no me diga cerdo. Entonces no malgaste la presencia del Señor aquí en esta casa. Porque eso, hermanos, es lo que nos va a llevar a nosotros a tener recuerdos. Simplemente recuerdo. Recordamos cuando el Espíritu Santo de Dios hacía maravilla. Y mucha gente he escuchado decir: yo me acuerdo de que fulana de tal, veían los demonios y decían: ahí va. O hablaban en lenguas, o eran llenos del Espíritu Santo, cosas que ahora ya no hacen. ¿Por qué cosas no hacen? ¿Se fue el Espíritu? ¿O es que dejamos de confiar en que Dios estaba haciendo cosas y el avivamiento se terminó? Porque el avivamiento es como un perfume de que huele en un momento y luego ya no. El Espíritu Santo de Dios está siempre, pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos verdaderamente? Es creer a la palabra de Dios. Por eso es de que este hombre decía: como un ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y él hace una afirmación diciendo: mi alma tiene sed de Dios. Yo no sé qué tanta sed nosotros tengamos de Dios, pero cuando haya esa sed van a haber señales, dicen algunas cosas por ahí. Van a haber señales en mi vida de que tengo esa sed de Dios. Yo me acuerdo, hermano, ya esto no es para toda la iglesia, solo lo voy a decir a los líderes. Yo me acuerdo de que cuando estaba más pequeño, mi primo Jorge me llevaba a una iglesia. Esa iglesia, pues no me acuerdo muy bien el nombre porque estaba muy pequeño, pero toda la gente llegaba muy temprano. El que tenía hambre y sed de Dios llegaba muy temprano. Yo sé que los que son cristianos desde hace más de 30 años van a saber de lo que les estoy hablando. Y llegaban y se postraban al altar. Eso hacían porque mi alma tiene sed de Dios. No lo hacían por una imposición, o no sé si era parte del culto, no sé si era parte de que el pastor había exigido a los líderes a que llegaran en ese momento, pero la gente llegaba y se postraba antes de iniciar el culto. No sé si entienden lo que les estoy diciendo. Entonces yo vine y como lo vi, lo hice, porque a donde vayas haz lo que veas. Entonces lo hice y me quedé dormido porque estaba muy pequeño. Y entonces cuando terminó el culto decía el pastor: ese niño cómo busca de Dios. Y no es broma lo que le estoy diciendo, estaba dormido.
Y ya después, cuando terminó todo, me levanté. Pero ellos, según la gente, ¿entiende? Porque uno ve un niño ahí echado, durmiendo, acostado, y uno piensa y dice, ¿qué grande podrá ser? ¿O qué es lo que Dios tiene preparado? Pero solo Dios conoce los corazones de cada quien. Entonces, ese tipo de cosas, yo no estoy diciendo que los demás hermanos llegaban a dormirse. Estoy diciendo que ese tipo de cosas son las que hacen las personas que tienen sed de Dios, que quieren buscar a Dios. Pero ya a nosotros nos da igual, se lo digo por mí, no lo estoy diciendo por ustedes. Nos da igual si venimos tarde, con 5 minutos tarde que lleguemos no pasa nada, ¿entienden? Como la iglesia va a estar abierta siempre, cuando nos cancelen ahí y nos pongan cerrado, no hay para pagar. Y ustedes, hermanos, que siempre tiene que haber para pagar, porque nuestro Dios es el dueño del oro y de la plata. Cuando no valoremos este tipo de cosas, a Dios no le cuesta cerrar algunas cosas. Y yo sé que me van a decir, el hermano está deseando que cierren la iglesia. No estoy deseando nada de eso. Estoy diciendo que ahora que tenemos este día, este es el día que creó el Señor, nos alegraremos en Él. Por eso, hermanos, aprovechemos eso, para que cuando lleguen los días malos, también tengamos contentamiento. ¿Entiende? Eso era lo que este hombre decía, mi alma tiene sed de Dios. Si todos buscáramos a Dios de esa forma, de que yo tengo sed, no voy a esperar a que le dé sed al hermano para después ir yo y postrarme. Si todos nosotros tuviéramos esa hambre y sed de Dios, y si todos fuéramos llenos de la presencia de Dios y del Espíritu Santo, usted deje, no invente, usted solamente deje que el Espíritu Santo lo llene, no invente una espiritualidad, porque entonces vamos a estar todo el tiempo en lo mismo, y el diablo va a estar tranquilo, haciéndonos creer de que nosotros estamos siendo llenos de algo que no tenemos. Yo sé que me puede decir, hermano, ¿cómo está diciendo que no tenemos el Espíritu Santo? No estoy diciendo que no lo tengamos. Estoy diciendo que seamos llenos, que nuestra copa rebose. Solamente sucede eso cuando hay gente que tiene hambre y sed de Dios. Cuando no tenemos esa hambre ni esa sed, nadie, pero nadie se va a mover, porque hay un dicho, sea secular, que dice que el que tiene sed busca el desierto, no, busca el agua. Pero lo que no, hermano, es que nosotros no buscamos porque estamos muy llenos. Estamos muy llenos, por eso es que llegamos tarde. Nosotros no necesitamos llegar temprano, porque deje que lleguen más temprano los que necesitan un poquito más. O no prestamos atención a la palabra porque nosotros ya nos la sabemos. ¿Entiende? Y ese tipo de cosas van sucediendo porque en nuestra vida hay algo que falta, y posiblemente sea, hermanos, y en el peor de los casos sería que nosotros hayamos perdido nuestro primer amor hacia Dios. Por eso es que cuando se pierde el primer amor entre una pareja, la mujer ya no quiere tener relaciones sexuales o hacer el amor con su marido, o el marido no quiere estar con su mujer todo el tiempo, porque se ha perdido esa comunión íntima con su cónyuge. Y por eso es de que empiezan las excusas de dolores de cabeza, de dolor de cuerpo, de que no hay tiempo, de que esto, de que lo otro, porque no quiere estar con la persona a la cual le juró amor eterno, ¿entiendes? Y eso es lo que pasa con nosotros cuando hemos perdido nuestro primer amor con Dios. Existen millones de excusas para poder servir a Dios con todo nuestro corazón, y las que faltan por inventar. Y así mismo sucede, y por eso el Señor Jesucristo le dijo una revelación a Juan en el libro de las Revelaciones, en el capítulo 3. Él le dijo de esta forma, que Él conocía sus obras y su arduo trabajo, pero tenía una pequeña cosa nada más, que esa iglesia había perdido la sensibilidad a amar a Jesús. Y así pasa, hermanos, en nuestra vida, cuando ya nada nos importa. ¿Qué vamos a querer nosotros bramar o decir mi alma tiene sed de Dios? Yo quiero buscar a Dios. Estos siervos braman de esa forma porque necesitan beber agua. Y miren lo que dice referente a todo esto en el Salmo, en el 103, 37.
Miren lo que dice: lamento de los cautivos en Babilonia. Dice: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Se estaban acordando de la ciudad en la que ellos vivían. Y dicen: nosotros llorábamos junto a los ríos de Babilonia, a pesar de que tenían abundante agua, a pesar de que estaban viviendo en otra tierra. Ellos dicen: nosotros llorábamos, y sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y continúa diciendo: y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos cánticos de Sión. Y así nos pasa muchas veces a nosotros cuando estamos envueltos en las angustias. Nosotros lo primero que hacemos es colgar el cántico, ¿entiendes? Decimos: nosotros no cantamos más. ¿Cómo vamos a cantar? ¿Cómo vamos nosotros a alabar a Dios si estoy pasando en esta prueba? Pero hay otro salmo que dice: pero yo le alabo dentro del quebranto. Es un cántico, ¿no? Pero nosotros no nos acordamos de esas cosas. Incluso esta gente no se está acordando de que anteriormente a esto existía un salmo, creo que es el 34, que dice que bendigamos a Jehová en todo tiempo, que su alabanza esté de continuo en nuestra boca, que en Jehová se gloríe en nuestra alma, para que esta gente que lo llevaron preso también se puedan alegrar en él. Ahora, ¿por qué esta gente no lo hace? Porque no podemos nosotros cantar fuera de Sion, a menos que Dios nos vuelva a llevar a ese mismo sitio. Como que si Dios estaba obligado a llevar a gente desobediente de nuevo a una tierra que le había jurado a sus amigos, a Abraham, Isaac y Jacob. Pero ellos, hermanos, no valoraron todo lo que Dios había hecho, sino que todo el tiempo tenían que levantar altares a Baales, tenían que hacer de Dios lo último. Tenían que, hasta después que entendían de que ya estaban mal, volvían a Dios. Y ahora en esta situación dicen: nosotros no cantamos más. No pueden pedirnos alegría a nosotros en medio de la dificultad. Y así nos pasa a nosotros a veces. Nosotros, que yo me acuerde, yo no canto a Dios cuando estoy pasando dificultades. No le exaltamos a Dios diciéndole algún cántico, no sé, gradual o algún himno. No sale de nuestra boca eso, sino que a veces solo decimos: Dios mío, ¿por qué a nosotros? O Dios mío, ¿qué vamos a hacer? No hacemos ese tipo de cosas, ¿me entienden? Entonces, estas cosas pasaron a esta gente, que en vez de decir, como decía en el salmo anterior: mi alma tiene sed de Dios, estamos todos reunidos aquí, adorémoslo, exaltémoslo. Salomón también había dicho algo cuando construyó su templo: cualquiera que ore en dirección a este templo, tú lo vas a oír y vas a perdonar sus pecados. ¿Y saben quién hacía eso? No sabemos. Daniel dice que abría sus puertas, sus ventanas, y se inclinaba todo el tiempo hacia Jerusalén, diciendo: Señor, trae paz a ese pueblo, aunque no había nadie. Hablaba como viendo al invisible. Entonces, así pasa cuando estamos angustiados nosotros. Y las angustias que vienen, no deberíamos de llamarlas angustias, porque deberíamos de volver o escudriñar el camino verdadero y verdaderamente volvernos a Dios. Porque esas cosas no son, como les digo, cosas para que nosotros defraudemos el nombre santo de Dios tan pronto. Debería de ser algo mucho más allá de esa pequeña cosa que estamos pasando. Por eso, esta gente decía: nosotros no podemos. Así como nosotros, ¿qué voy a andar yendo yo a la iglesia ahora? Si soy muy pecador, ¿o qué voy a ir a hacer a la iglesia hoy? A buscar perdón, ¿no? Es lo que necesitamos, a alcanzar misericordia. Entonces, esto es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros estamos en aflicciones. Pero vean lo que dice el Señor Jesucristo en el libro de San Juan, en el capítulo 16. Dice en el versículo 33:
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y así pasa, hermanos, normalmente en nuestra vida pasa eso, de que nos angustiamos y nos afligimos por cosas mundanas, por cosas terrenales, por cosas que tal vez no están encima de nosotros. Pero nosotros estamos confiados cuando no tenemos facturas encima, cuando tenemos 200 o 300 euros de respaldo. Pero cuando no tenemos 5 o 7 en la bolsa, incluso hasta se nos hace difícil confiar en Dios y decir, bueno, voy a dar los 7, hombre, sí. Tener los 7 como no tenerlo. Pero no lo hacemos, porque decimos, posiblemente esto nos sirva para comprar un fresco para la cena. ¿Entiendes? Porque nos aferramos mucho a lo material. Y entonces no podemos confiar en Dios. Por eso él decía que en el mundo van a tener este tipo de aflicciones. Y el salmista, en el Salmo 42, él decía, Señor, ¿por qué me afliges? Y él incluso se preguntó a su propia alma y le decía, ¿por qué te afliges? Decía, espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y castillo mío. Entonces, hermanos, yo sé que ustedes me van a decir, pero es que para mí posiblemente no sé esa palabra porque yo ahora mismo estoy bien. Pues para que cuando las cosas vayan mal, reconsidere que tanto lo bueno como lo malo, Dios lo permite, para que podamos entender los tiempos de Él. Que hay un tiempo y una temporada para todo ese tipo de cosas. Y el salmista también decía que no había visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigara pan. Y hay una frase secular que dice de que no hay mal que dure 100 años, ni un cuerpo que lo pueda soportar o resistir. Y también el sabio Job dijo algo muy importante, que Dios es el que pone la llaga pero también la sana. Entonces todo ese tipo de cosas, tanto de dichos como de refranes, como de texto bíblico, como proverbios, como salmos, como palabras filosóficas, todo ese tipo de cosas nos ayudan a nosotros a entender las cosas materiales de nuestra vida. Y en Hebreos 11 dice, por la fe entendemos. Entendemos. ¿Qué es entender? Yo entiendo que 2 más 2 es 4 y creo rotundamente que es 4. Lo sé muy bien, son cosas materiales, pero por la fe entendemos que la palabra de Dios se va a cumplir en nuestra vida, como lo que leía en la flaca en Isaías, ¿verdad? Que decía de que Dios nos va a sustentar todo el tiempo, pero a nosotros esas cosas no. También él dice que la paz de Dios sobrepasa todo el entendimiento humano, pero nunca hemos experimentado esa paz porque no dejamos que esa paz llegue, porque nosotros buscamos otra paz. Entonces él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turben ni tengan miedo. Entonces cuando entendamos ese tipo de cosas, nosotros vamos a poder salir de ese tipo de cosas tranquilamente. Pero mientras nosotros no entendamos y ni le demos valor a lo que ahora tenemos, entonces difícilmente va a ser. Si nosotros viéramos a los demás como superiores a nosotros, les aseguro de que aquí honraríamos a todo el mundo, desde el más pequeño hasta el más grande, porque somos nuestros hermanos, como dijo el pastor ahora, dijo, esta es la familia espiritual eterna que vamos a tener siempre. Entonces, también Juan decía en 1 de Juan capítulo 5, 4, decía, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Cuando nosotros confiamos en Jesús, confiamos en sus palabras, entonces nosotros podemos estar completamente tranquilos de que Él va a hacer algo, sea sobrenatural o sea material, o sea lo que tenga que hacer, lo va a hacer. Pero nosotros tenemos que aprender a confiar y a darle valor a las cosas. Entonces, si usted es de los que canta aquí, no esté viendo que cuando el hermano se va a convertir en un salmista, o cuando el hermano va a empezar a escribir salmos, o va a empezar a escribir cánticos que agraden a Dios. Empiece usted mismo ahora. No empiece a estar esperando a que se meta alguien con Dios. Empiece usted, y yo sé que usted va a decir, hasta ahora lo están haciendo. No importa si es hasta ahora, pero el asunto está que comencemos a hacer las cosas un poco mejor de las que ahora estamos haciendo.
Y si usted dice, no, es que déjese, al final este es el llamado para estas cosas. La palabra de Dios dice, creo que es en el libro de los Números, que Dios dijo, me manifestaré y me santificaré a todo aquel que se acerca a mí. Esto fue el pacto que Dios hizo con los hijos de Aarón. ¿Sí? Eso te iba a aportar yo un versículo que leímos ayer. ¿Cuándo leí yo? ¿Ayer? Sí. Sí. En el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 15, el 2, la parte B dice, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Sí, es que Dios es demasiado santo y nosotros no podemos entenderlo, pero a veces nosotros queremos de que aquí sucedan milagros a la fuerza, queremos de que Dios haga cosas y nosotros no estamos bien del todo con Él. Y yo sé que usted me va a decir, hermano, pero es que presentémonos ante Dios con la justicia de Cristo. Sí, es la más importante, pero si nosotros nos santificamos y nos guardamos para Dios y le buscamos e invocamos su nombre en nuestros hogares, nosotros no es necesario que inventemos lenguas. No va a ser necesario que nosotros digamos ningún tipo de palabras extrañas para que la gente sienta escalofrío. No va a ser necesario que nosotros tratemos de inventar cosas. No es necesario el ingenio ni la intervención humana. Yo creo de que Dios quiere manifestarse y caminar en medio de todos nosotros y hacer milagros y proezas que no puedan explicarse. El problema es cuando nuestro corazón está lleno de orgullo, lleno de avaricia, lleno de querer llevarse la gloria, aunque nosotros digamos toda la gloria es para Él. Desearíamos rotundamente de que Dios haga saltar al cojo o ir al sordo, darle vista al ciego, lo deseamos con todo nuestro corazón, pero que el nombre de Jesús sea exaltado difícilmente pasa por nuestro corazón, porque queremos que nos use a nosotros. Dios va a usar a quien Él quiera usar, pero si les digo, busquemos a Dios de tal forma de que podamos conocerlo y con gratitud en nuestro corazón solamente decirle, Señor, si tú quieres puedes, no sé, resucitar al muerto, si tú quieres hacerlo lo puedes hacer. Yo estoy completamente seguro, yo entiendo por medio de la fe que estoy completamente seguro en ti, pero si tú quieres puedes darle vida a ese muerto. O yo creo, Señor, de que tú quieres hacer algo aquí. Entonces, hermanos, si nosotros no experimentamos lo sobreabundante que es Dios, lo sobrenatural que es Dios en nuestra vida, excepto cuando viene alguien que es lleno de Dios, entonces quizás nosotros seamos nietos de Él y no seamos hijos, porque usted le llama Padre a otra cosa, ¿entiende? Pero nuestro Padre Celestial es Dios y Él dice de que va a derramar de su Espíritu Santo sobre todos nosotros. Así que, hermano, si como a la plata lo buscáramos, si como a joyas preciosas, por eso el Señor dijo algo que me quebrantaba también ayer, Él decía de que es como un hombre, el reino de los cielos es como un hombre que encuentra un tesoro y dice que tan contento que estaba que lo agarra y vende todo lo que tiene, compra un campo y excava y lo mete allí. Entonces es eso, es buscar esa parte, es dejarnos llevar por Él. Yo creo que cada uno de nosotros hoy entendió lo que el Señor quería decirnos y que de hoy en adelante seamos un poco diferentes. No me quiero, sin antes ir, si alguno de ustedes necesita que oremos, podemos orar. Si está pasando alguna dificultad, no estoy diciendo venga, cuéntela aquí, estoy diciéndole que venga a recibir fortaleza a través de la palabra del Señor y de lo que se ha estado ministrando hoy. Si no, podemos ponernos de pie todos y le vamos a darle gracias al Señor por lo que Él ha estado haciendo en nuestra vida. El día 24 van a haber testimonio, ¿verdad? Por si alguno de ustedes tiene algún testimonio. El 31, los testimonios. Ok. El día 31, por si alguno de ustedes quiere contar algo
de lo que el Señor haya hecho. En mi vida ha hecho muchas cosas, ¿verdad? Y va a seguir haciendo, y ha estado cambiando algunas áreas de mi vida, entonces yo estoy muy contento por eso. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres maravilloso.